¿Subes un poquito? Sí. Hola, buenos días. Bueno, ya estamos aquí un domingo más, todos juntos. Y qué alegría, ¿no? Porque como siempre digo, entre semana a veces no nos vemos algunas caras, algunas sí, pero otras nos vemos los domingos, de domingo a domingo. Y es mucha alegría, ¿no? De ver, poder hablar, poder saludar y estar en comunión los hermanos unos con los otros, que eso es, además, el Señor lo dice, no dejéis de qué, de congregaros, amén. Y eso es lo que nosotros hacemos los domingos, congregarnos para estar juntos como el Señor lo dice. Dice, no como hacen algunos por costumbre, amén, porque a veces es eso, nos creemos que hemos conocido al Señor, nos hemos bautizado y ya hacemos nuestra vida y hacemos lo que nos da la gana y con eso se creen que ya vamos bien por la vida y no, amén. Tenemos que congregarnos, tenemos que estar juntos, tenemos que servir en la iglesia, tenemos que estar, amén, amén. Así que vamos a empezar con una oración en esta mañana y vamos a presentar todo cuanto hagamos en las manos del Señor, amén, porque hoy va a venir mucha gente, lo siento así, y hoy se va a llenar la iglesia de almas que adoren al Señor en espíritu y en verdad, amén. Así que vamos a ponernos de pie quien pueda y vamos a presentar nuestras vidas delante de Dios y todo cuanto se va a hacer en esta mañana, amén, aleluya. Así que, Virgilio, amén. Amén. Sí, Jesús. Sí, Jesús. Sí, Jesús. Sí, Jesús. Aleluya. Amén, amén, amén. En esta mañana también vamos a orar por el nieto de Silvia. De un nieto, ¿cómo se llama, Bogomil, el nieto de Silvia? Bogomil. ¿Cómo se llama el nieto de Silvia? ¿Cómo? Cardú. Ah, Cardú, vale. Sí. Tiene COVID, ¿vale? Entonces hay que orar por él y también por la hija de Bogomil, que bueno, estaban dándole quimio y ahora se encuentra bastante mal. Entonces hay que orar por el nieto de Silvia que tiene COVID, por Cardú, y por Camila. Amén. Entonces, a ver, Anthony, ¿quieres orar por ellos dos, por favor? Por Dulce. Por Dulce. Sí, gracias. Muy bien. ¿Cómo se nota que es el líder de la oración? Por Cardú, Camila, Dulce y mi sobrina María. Sí, Señor, gracias, Padre, te damos por darnos un día más de vida, Señor. Gracias por traernos acá a tu casa. Gracias por esa bendición tan grande que nos das de respirar, Señor. Y ponemos a Cardú
a Camila, a Dulce, a Claudia, a María. Los ponemos en tus manos, Señor, para que tú los sanes, Padre, para que tú los restaures, Padre. Tócalo, Señor, como solamente tú sabes tocarlo, Padre. Ilumina su corazón. No permitas que nada ni nadie destruya lo que tú tienes para cada uno de ellos, Señor. Bendícelos, Padre, y haz que vengan aquí a tu iglesia a hablar sobre ti. En el nombre de tu Hijo amado, te damos gracias, Señor. Amén. Amén, gracias. Amén. Y también le damos la bienvenida a Carol, que hacía mucho tiempo, ella es miembro de la iglesia, ella nos ve y hacía mucho tiempo que no la veía y me ha dado mucha alegría. Y ahora vendrá también su esposo, amén. Ella ha dicho, me voy, porque se pensaba que empezaba a las 11 y le ha dicho al esposo, yo me voy, que hago tarde. Y se ha venido corriendo. Así que Dani ahora viene y bienvenida, cariño, esta es tu casa, tú lo sabes, somos tu familia, amén, amén. Y bueno, y vamos a empezar con la alabanza, amén. Hombre, Yamir y Nadia, bienvenidos, cariño, qué alegría de veros, amén. Amén, amén, amén. Mira, os voy a decir una cosa, no lo iba a decir, pero lo voy a decir. Esta mañana he venido con bastante tiempo. Fernando siempre me levanta con los rayos del sol. No han salido ni siquiera. A las 9 yo estaba aquí. ¿Y qué pasa? Y yo digo, vale, Señor, yo creo que este tiempo que me has traído es para que yo ore, ¿vale? Entonces, he recorrido cada silla, cada espacio, cada clase, la plataforma, y está orando para que el Señor esté en cada rincón, en cada silla, que la presencia del Señor en esta mañana, le decía, Señor, que la presencia tuya en esta mañana, que sea tan tremenda como nunca se ha manifestado, Señor, en sus vidas, amén. Así que vamos y pensemos que el Señor está aquí, Él está aquí, Él está aquí. Y ¿sabe lo que pasa? Él se alegra que sus hijos estén alabando, sus hijos estén reunidos en su nombre, sus hijos estén aquí diciendo, aquí estoy, no es nada lo que tengo, pero todo lo que tengo es tuyo porque tú me lo has dado, amén. Así que vamos a alabar y a glorificar el nombre de Jesús como nunca lo hubiéramos hecho. Muchas veces yo digo, como si fuera hoy la última vez que luego venga el Señor y nos arrebate, pues así, de esa manera, amén. Así que vamos con gozo, con alegría, con ánimo y a decir, Señor, aquí estoy, muévete en mi vida como nunca te has movido. Aleluya, amén. Y vamos a celebrar, amén. Vamos a celebrar que Cristo resucitó y Cristo está aquí, amén. Así con gozo, con ánimo y con alegría, amén. Esta canción a Safi le encanta y la canta muy bien.
contenta. Glória a Deus. Por Carol, por Yamir, por Nadia. Estoy muy contenta, pero estoy pero que muy contenta porque está aquí mi cuñada Silvia, como mi mamá, la hermana de Fernando, es como nuestra mamá y me emociona que esté aquí. Amén. Amén. Aleluya. Amém, Jesus. Que possamos invitar esta manhã para que o Senhor entre em nossas vidas, entre em nossas casas. Amém. Amén. Possamos orar com o coração aberto e Aleluia. dizendo: entre, Senhor, és bem-vindo, Senhor Jesus. Amém. Amén. Amém, Jesus. Aleluya. Gloria a tu nombre, Como Zaqueo, yo quiero subir en lo más alto que pueda llegar, solo para verte, mirar hacia ti y atraer tu atención hacia mí. Necesito de ti, Señor. Necesito de ti, papá. Sé que pequeño soy, dame tú la paz, lo dejaré todo por ti. Entra en mi casa, entra en mi vida, rompe con mi estructura, sana todas las heridas, enséñame santidad, quiero amarte solo a ti, pues tú eres mi bien mayor, haz un milagro en mí. el Señor en esta mañana, si necesitamos un milagro, Él puede hacer un milagro. Amén. Así que si necesitamos algo en esta mañana, vamos a pedírselo con fe, porque el Señor es el único, no hay otro. No hay otro que lo pueda hacer, solo el Señor. Y solo una palabra de Él bastará. Así que vamos a pedírselo con fe, porque dice que Él da, como por ejemplo, mira, al ciego le dijo: ¿tú qué quieres? La vista. Le dio la vista. Amén, Oscar. Así que, ¿y qué dice? Por tu fe, por tu fe. Así que el Señor pide que solo tengamos fe y Él nos va a dar ese milagro que hoy necesitamos. Amén. Aleluya. Como Zaqueo, yo quiero subir lo más alto que pueda llegar, solo para verte y mirarte a ti y atraer tu atención hacia mí. Necesito de ti, Señor. Díselo al Señor que necesitas de Él. Amén. Necesito de ti, papá. Sé que pequeño soy, dame tú la paz, lo dejaré todo por ti.
rompe toda mi estructura, sana todas las heridas, enséñame santidad. Quiero amarte solo a ti, porque tú eres mi bien mayor. Haz un milagro en mí. Solo la iglesia. Entra en mi casa, Entra en mi vida, rompe toda mi estructura, sana todas las heridas, enséñame santidad. Quiero amarte solo a ti, porque tú eres mi bien mayor. Haz un milagro en mí. Aleluya. Entra en mi casa, entra en mi vida, rompe toda mi estructura, sana todas las heridas, enséñame santidad. Quiero amarte solo a ti, pues que tú eres mi bien mayor. Haz un milagro en mí. A veces el Señor no hace milagros en nuestra vida porque tenemos una estructura hecha a nuestra imagen y a como nosotros nos parece. Y ahí está diciendo, rompe toda mi estructura, porque a veces queremos que nos haga el Señor el milagro, pero vivir nuestra vida como nosotros queramos, y eso no es así. El Señor dice, dame, hijo mío, dame. Se lo tenemos que entregar todo, pero nosotros también tenemos que hacer nuestra parte. Nuestra parte es que es nuestra mente, como dice Él, tiene que ser renovada, y nuestra vida también, y entregarle todo al Señor. Nuestra vida cambiada, amén. Así que dile que rompa toda tu estructura. Si hay alguna estructura que le hemos hecho nosotros mismos, que Él la rompa y que la haga Él a su imagen y semejanza, amén. Entra en mi casa, entra en mi vida, rompe toda mi estructura, sana todas las heridas, enséñame santidad. Quiero amarte solo a ti, pues que tú eres mi bien mayor. Haz un milagro en mí. Así, señores. Sí. Aleluya. Así es, Jesús. Haz un milagro, Señor, en nuestras vidas, Señor. Señor y bendito Dios, tú sabes, Padre, Señor, cada uno conforme somos, Señor. Tú sabes, mi bendito Dios, todo cuanto tenemos que dejar, Señor. Padre, Señor, te pido, Padre, que tú nos hagas ver todo aquello que tenemos que dejar, Señor. Y todo aquello, Señor, que tenemos que emprender en ti, Señor, mi bendito Padre. Perdona, mi bendito Dios, porque a veces, Padre, Señor, hacemos nuestra voluntad y no hacemos tu voluntad, Señor. Por eso te pido, mi bendito Dios, que tú, mi bendito Dios, escuadriñes, Padre, hasta lo más profundo de nuestro ser, de nuestro corazón, Señor. Y nos hagas ver, Señor, aquello, Señor, que tenemos que desechar, Señor. Aquello que tenemos que desechar y pedirte perdón, Señor, mi bendito Padre, Señor. Y oh bendito Padre, Señor, y que tú, Señor, vivas y reinas, Señor, en nuestras vidas, Padre. Que tú, Señor, mi bendito Dios, mi bendito Padre, que no seamos nosotros, Señor, que seas tú, Señor, en nosotros, Señor. Te pido, mi bendito Dios, que esta iglesia, Señor, esta iglesia tan preciosa, Señor, tu iglesia, Señor, mi bendito Padre, Señor, miremos todos con la misma visión, Señor, andemos todos como tú quieres que caminemos, Padre, Señor, mi bendito Padre, y que nos amemos unos a los otros como tú nos amas, mi bendito Padre. Por eso te pido, Padre, Señor, que tú nos hagas ver con tus ojos, Padre, Señor, que tú nos hagas oír con tus oídos, mi bendito Dios, que tú nos hagas hablar, Señor, con tu boca, mi bendito Padre, Señor, que tú nos hagas caminar con tus pies, mi bendito Padre, Señor, porque queremos ser, Padre, Señor, como tú, mi
mi bendito Padre, Señor. Queremos, Padre, una iglesia, Señor, donde a ti te dé la gloria, Señor, donde a ti, Padre, seas lo primero en nuestras vidas, Señor, mi bendito Dios. Por eso te pido, Padre, que tú nos ayudes, Padre, Señor, porque solo no podemos, mi bendito Dios, solo no podemos, Padre, pero contigo lo podemos todo, Señor, contigo lo podemos todo, Señor. Por eso te pido, Padre, Señor, que tú, oh bendito Padre, Señor, nos lleves de tus manos, Señor, mi bendito Dios. Te necesitamos, Señor, te necesitamos, Señor, porque sin ti no somos nada, Señor. Oh, Dios mío, gracias, Padre, Señor, gracias por tu iglesia, Señor, gracias por cada uno de los que estamos aquí, de los que no han podido venir, Padre, Señor. Gracias, mi bendito Dios, porque tú vas a hacer grandes cosas, Señor. Tú vas a hacer grandes cosas en tu iglesia, Señor, y nadie te va a parar, porque es tu iglesia, Señor. Gracias, Señor. Gracias, gracias. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Díselo al Señor, aleluya, aleluya. Renueva, Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Díselo al Señor que te renueve, que no quiere ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Díselo, porque todo Dentro de mi corazón necesita más de ti. que todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. aleluya, así es Jesús. Necesita más de ti. Necesita más de ti. Podéis tomar asiento. Vamos a tener una breve meditación en la palabra y luego seguimos alabando al Señor, ¿de acuerdo? Estoy muy contento de ver tantas visitas. Primero a Dani y Carol, que los tenemos, vamos por orden, que los tenemos aquí delante. Una alegría que estéis aquí.
que aprovechéis vuestras vacaciones para venir a vernos. Sabéis que os queremos. Hay más gente por ahí, a ver, siguiendo por este lado. Nicolás y Catalina, bienvenidos. Ellos acaban de llegar a nuestro hogar y damos gracias a Dios por sus vidas y, bueno, sentiros como en vuestra casa porque así es, ¿de acuerdo? También Yamil y Nadia, que hacía mucho desde que empezó el rollo este del virus, ¿verdad? Que no nos veíamos porque por la distancia no podíais venir. Dios os bendiga también, estamos muy contentos de que estéis con nosotros. Y mi hermana Silvia, que está aquí delante, también, hacía tiempo también que no venía. Y estamos muy contentos. Bienvenidos todos. Y habréis notado que no está Esteban. Esteban, estábamos orando por trabajo y le ha salido trabajo. Ahora tenemos que aprender a orar de forma más específica. Tenemos que pedir por trabajo y horario de ese trabajo. Porque contábamos con que empezase a las 2 de la tarde, pero le han dicho que tiene que ir a las 12. Entonces vamos a orar ahora para que pueda empezar a las 2, para poder estar aquí. Como con Isaac sucedía, igual. Muy bien. Bueno, vamos a meditar en 1 de Pedro 2, del 1 al 17. Vamos a estar todo el rato en ese pasaje, aunque vamos a ver otros a medida que vamos avanzando. Como sabéis, llevamos pues 3 o 4 domingos hablando del discipulado, del discípulo, de la madurez del cristiano, de cuál es la voluntad de Dios, que es que nos parezcamos cada día más a Cristo, y hoy vamos a seguir hablando de madurez. Vamos a meditar, como digo, en el capítulo 2, pero el capítulo 1 nos habla de una esperanza viva y nos habla también del llamamiento a una vida santa. Pensemos que no somos cualquier cosa, somos hijos de Dios y nunca debemos olvidar lo que somos para comportarnos como lo que somos. Somos hijos de Dios. Y hablando de esto, de ese llamamiento a una vida santa, comienza el capítulo 2 diciendo: dado que os estoy llamando a una vida santa, desechando pues, toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Es decir, desechando todo lo que no se parece a Cristo, porque nuestro fin es parecernos a Cristo. Desechando todo lo que no se parece a Cristo, recordemos que hemos nacido de nuevo y nuestra vida no se puede parecer a la vida pasada. Ahora tenemos una nueva vida y no se puede parecer a la vida pasada. Un poco antes, Pedro, como digo en el capítulo 1, que hablaba de ese llamamiento a la vida santa, en el versículo 23, primera de Pedro 1:23, dice: siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Nos está diciendo que somos nacidos para siempre. Un nuevo nacimiento eterno. No es un nuevo nacimiento a medias, no es un nuevo nacimiento temporal, es un nuevo nacimiento eterno, como dice aquí, para siempre. Y como hemos nacido de nuevo, o acabamos de nacer, podríamos decir, comparado con la eternidad, ahora somos como bebés. Y sigue el texto diciendo, versículo 2, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Bien, cuando pensamos en un recién nacido, hay alguno por aquí, todos hemos tenido y visto cómo se comportan un recién nacido con hambre. Podemos ver cómo se lanza al pecho de su madre o al biberón, ¿verdad? No lo podemos imaginarnos. Se lanza con ansias, con hambre, incluso con desesperación a veces, dependiendo del hambre que tenga, ¿verdad? Como si se acabase
el mundo. El bebé reconoce que es algo vital, es algo que necesita para vivir, esa leche materna, ¿verdad? Entonces, nosotros del mismo modo debemos desear esa leche espiritual que se refiere aquí, que es la palabra de Dios. Cuando nacemos de nuevo, el Espíritu Santo realiza una obra en nuestro interior, y esa obra que realiza en nuestro interior se ve en el exterior, se debe ver. Si el Espíritu Santo ha realizado una obra en nuestro interior y hemos nacido de nuevo, eso se debe de ver en nuestro exterior. Como el bebé devora la leche materna, nosotros debemos de devorar la palabra y debemos de poner todos nuestros sentidos en tratar de parecernos a Cristo, en tratar de crecer como Jesús crecía, como hemos estado viendo todos estos días, que crecía en sabiduría, estatura y gracia para con Dios y los hombres. Esa debe de ser nuestra meta, crecer como Jesús crecía. Y sigue el versículo 3, que es curioso, dice, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Este sí del versículo 3 es un sí condicional. Está diciendo, en el caso de que hayáis experimentado la salvación, dicho de otro modo, si habéis nacido de nuevo, no podéis dejar de desear esa leche espiritual no adulterada, que es la palabra de Dios, que es la que nos hace crecer del mismo modo que la fe viene y crece por oír la palabra de Dios. Y debemos de desearla, esa palabra de Dios, con ansias, como el bebé recién nacido desea esa leche que necesita para vivir, ¿verdad? Y sigue el texto en el versículo 4, acercándonos a Él, piedra viva, acercándonos a Jesús, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Aquí la palabra acercarse no quiere decir solo ir hacia Él, sino que dice, se refiere a permanecer en Él, permanecer en su presencia, permanecer en la presencia de Dios, tener comunión con Él. Nos habla de eso, de la comunión con Cristo, quien, como sabemos, fue desechado por los hombres. Si leemos en Juan 1:11 dice que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Los hombres no le recibieron. Los hombres le desecharon. Pero a pesar de eso, Él era el elegido de Dios. Él era la piedra viva. Y entonces, hablando de Cristo como piedra viva, dice el versículo 5, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Aunque aquí estaba escribiendo a unos destinatarios de la carta, en la actualidad nos está hablando a nosotros. Y dice, vosotros también como piedras vivas, como Cristo es llamado piedra viva, es decir, igual que Cristo era la piedra viva, vosotros también sois piedras vivas, vosotros también sois crucificados con Cristo. Como dice Pablo en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, ¿verdad? Lo conocemos sobradamente. Entonces dice que somos piedras vivas, que somos crucificados con Cristo, y dice que somos edificados, el mismo versículo, seguimos en el versículo 5, voy saltando de unos a otros, pero estamos todo el rato en el capítulo 2 de Primera de Pedro, ¿vale? Versículo 5 dice que somos edificados, y esto nos habla de crecimiento, como un edificio crece a la medida que se va construyendo, a medida que se va edificando, ¿verdad? Y así nosotros debemos de crecer en la medida en que somos alimentados por la palabra de Dios. Pero ese alimento somos nosotros los que tenemos que buscarlo como el bebé busca la leche. El Señor nos alimenta, pero nosotros debemos de buscar ese alimento, ¿verdad? Esa leche espiritual que es la palabra de Dios. Y entonces crecemos, maduramos y ejercemos ese sacerdocio santo que seguimos leyendo, ese sacerdocio santo al que somos
llamados con un propósito. Y el propósito de ejercer ese sacerdocio santo, el para qué, es para ofrecer sacrificios espirituales. Los sacerdotes eran los encargados de ofrecer los sacrificios en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Eso lo sabemos. Y hoy somos cada uno de nosotros los encargados de ofrecer esos sacrificios. En el Antiguo Testamento había unos pocos elegidos para el sacerdocio y hoy somos todos nosotros, todos los hijos de Dios, los elegidos. Hoy en día somos toda la Iglesia, la elegida para este sacerdocio. Ahora bien, ¿qué tenemos que hacer? ¿Tenemos que sacrificar animales como hacían en el Antiguo Testamento? No, ¿verdad? Vamos a verlo en algunos textos que hablan del sacrificio que debemos hacer cada uno de nosotros como hijos de Dios. El primero está en Romanos 12, 1, 2 y dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Está hablando de sacrificio vivo y santo. ¿Y qué está diciendo que tenemos que presentar en sacrificio? Nuestros cuerpos, ¿verdad? Nuestra vida. El cuerpo simboliza la vida, pero también dice que transformemos nuestro entendimiento. Luego está hablando de nuestro cuerpo, está hablando de nuestra mente, está hablando de nuestro todo. Que todo lo entreguemos a Dios. El entregarnos por entero a Dios, ese es el sacrificio que Dios espera de cada uno de nosotros. Dice más el texto, pero no vamos a entrar en más porque estamos hablando de sacrificio. No quiero mezclar otros temas. Vamos a ver otro texto que habla de sacrificio. Hebreos 13:15. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza. Antes decía un sacrificio vivo de nosotros, ahora dice sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Muy bien. Aquí nos habla de este sacrificio de alabanza que lo describe como sacrificio y a veces nos puede chocar porque podemos decir, bueno, ¿cómo el alabar a Dios se puede convertir en un sacrificio? Es algo que no nos cuesta hacer, ¿verdad? Fijémonos en dos cosas. Primero, estamos alabando a Dios mientras confesamos su nombre. La forma que tenemos de alabar a Dios es confesar su nombre. Pero dice más, en segundo lugar dice que es algo que debemos hacer siempre, no solo cuando nos sentimos bien, no solo cuando nos salen las cosas bien, no solo cuando nos dan un trabajo, sino siempre. Luego, alabando a Dios siempre, confesando su nombre siempre, sea cual sea la circunstancia que estemos viviendo en ese momento, estaremos ofreciendo ese sacrificio de alabanza que nos habla Pedro. En Hebreos 13:16 dice: y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. O sea, el ayudar a los demás también es un sacrificio que espera a Dios de cada uno de nosotros. La ayuda mutua, el ayudarnos los unos a los otros, el echarlos una mano, el que no haya necesitados entre nosotros, como veíamos el otro día, el poner nuestros recursos a la disposición de Dios, el administrarlos bien, todo esto es un sacrificio que también espera el Señor de cada uno de nosotros. En Romanos 15:16 también nos habla de sacrificio. Dice, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles le sean ofrenda o sacrificio agradable, santificada por el Espíritu Santo. ¿De qué sacrificio está hablando aquí? De traer personas a Cristo. ¿Lo podemos considerar un sacrificio? Yo no lo veo como un sacrificio, sin embargo la Biblia dice que es un sacrificio agradable a Dios. En ese carácter de Cristo que se tiene que ver en cada uno de nosotros, se tiene que ver este sacrificio de traer personas a Cristo. En Efesios 5:1-2 dice, sed pues imitadores de Dios
como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. El imitar a Cristo, que tanto estamos hablando en todos estos días, ¿verdad? Y el estar dispuestos a darnos a los demás como Él se dio antes, también forma parte de ofrecer esos sacrificios espirituales que Dios espera de cada uno de nosotros. Y podríamos añadir más como el orar o como otros, ¿verdad? Pero creo que queda bastante claro a lo que se refiere. A una entrega absolutamente y total a Dios y al prójimo. A Dios y al prójimo. Y sigue, por lo cual, por esto que digo, también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo, y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Aquí está Pedro usando diferentes citas del Antiguo Testamento en las que se menciona a Cristo como piedra del ángulo, piedra principal o cabeza del ángulo. Hoy en día, si no sabemos lo que es esto, pues nos suena un poco a chino, ¿no? Porque hoy en día todo se construye de una forma diferente. Hoy en día no se construye usando la piedra angular, se construye con encofrados, ¿verdad? Con hormigón, con forjados de hierro. Pero la piedra angular, la piedra del ángulo que dice aquí, se usaba para culminar la construcción de los arcos. Era la piedra que había en medio de los arcos y que lo sujetaba todo. Sin esa piedra no se podía construir, porque los arcos, los dinteles, los capiteles, todo lo que iba viendo arriba, caería al no sujetarse. Esa piedra era la que lo sujetaba, lo sustentaba todo. Una cosa dependía de la otra, y es por eso por lo que Pedro usa esta ilustración, porque las personas a las que iba destinada la carta conocían la forma de construir de entonces, y además porque en el Antiguo Testamento ya se mencionaba este nombre, esta piedra angular, ¿no? Se iba poniendo una piedra tras otra y se sujetaba con maderas, y la última piedra que se ponía era la del centro, la piedra angular, que tenía unos ángulos que sujetaban a todas las demás, ¿verdad? Sin esa piedra todo se caía. Si no se ponía la piedra, nada se sujetaba. Y del mismo modo, con Cristo estamos unidos, estamos sujetos, y sin Él estamos perdidos y estamos absolutamente desperdigados, ¿no? Y es por eso que, además de llamar en este texto a Cristo la piedra principal, la piedra del ángulo o angular, y la piedra cabeza del ángulo, también dice en el mismo texto piedra desechada y piedra de tropiezo, porque el que decide vivir desperdigado en lugar de vivir unido a Cristo como piedra angular que es, en lugar de encontrar la salvación en Él, que es la única forma de salvarse, el que decide vivir separado de Cristo, desechándole, como dice el texto, Él mismo ha decidido su futuro y su destino en la eternidad, porque sabemos, como dice en Hechos 4:12, que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, solo en el nombre de Jesucristo, que es la piedra angular. Y sigue hablando del mismo asunto y dice el versículo 9: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Aquí sigue Pedro usando términos que la gente entendía, términos del Antiguo Testamento, para que los destinatarios de la carta entendiesen el mensaje, les llegase, ¿no? Y entonces
usa la palabra, empieza diciendo linaje, refiriéndose a cuando Dios habló con su pueblo Israel. Esto está en Éxodo. Y les habla, les dice que son linaje escogido, escogidos por Dios. Sigue diciendo real sacerdocio, que era un privilegio que tenían los reyes en el Antiguo Testamento y que hoy en día lo tenemos nosotros. Ese privilegio de real sacerdocio, de sacerdocio real, hoy en día lo mantiene la Iglesia del Señor, que somos nosotros, al estar unidos al sacerdote y Rey Jesucristo. Por eso necesitamos permanecer unidos a Él. El acceso a Dios en el Antiguo Testamento estaba restringido a unos pocos, a los sacerdotes, ¿verdad? Y no se permitía a los laicos. Y también eran los únicos, los sacerdotes, eran los únicos que podían ofrecer sacrificios. Con Cristo, esta diferencia entre el clero y el pueblo ha sido abolida. Ahora la iglesia completa es una iglesia sacerdotal, ya que todos nosotros, por medio de Cristo, tenemos acceso a Dios. No solo unos pocos. Todos nosotros, por medio de Cristo, tenemos acceso a Dios. Y sigue el texto diciendo, nación santa. Vuelve a recordar el Antiguo Testamento cuando Dios se refirió a su pueblo, al pueblo de Israel, como la nación santa. Y Pedro está diciendo que hoy en día esa nación santa ya no es solo Israel, sino que es la iglesia del Señor. ¿Por qué? Sigue el texto diciendo porque ha sido adquirida, si lo leemos, pueblo adquirido por Dios, ha sido adquirida, ha sido comprada con un fin. Como veíamos antes, había un para qué, ahora hay otro para qué. Y el para qué es para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es decir, para dar a conocer a los que no conocen o no ven las virtudes de Cristo, para presentar a Cristo, para mostrar a Cristo, para que presentemos a Cristo a todas las personas que no le conocen, y así que puedan ser salvados de las tinieblas como lo fuimos nosotros un día. Y sigue diciendo, para aclarar más la situación, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. Sabemos que inicialmente el pueblo de Dios eran solo los judíos, ¿verdad? Pero que Cristo murió por todos. Cristo no murió solo por los judíos, Cristo murió por todos y el Evangelio llegó a los gentiles. Los gentiles, como los llama la Biblia, son los no judíos. Y es por eso que Pedro dice, en otro tiempo no erais pueblo, porque el pueblo de Dios eran los judíos, pero que ahora sois pueblo de Dios, en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora la misericordia ha llegado a vosotros. Igual que antes no éramos pueblo y ahora lo somos, igual que antes no habíamos alcanzado misericordia y ahora la hemos alcanzado, tenemos que hacer todo lo que esté en nuestra mano para que otros también puedan pasar a formar parte del pueblo de Dios y puedan alcanzar la misericordia como la hemos alcanzado cada uno de nosotros. Por eso ya no podemos vivir como vivíamos antes, sino que ahora tenemos que vivir como siervos de Dios, que es lo que somos. Y entonces dice el versículo 11, amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Entonces vemos que hasta aquí Pedro nos ha comparado primero con bebés recién nacidos, que tenemos una responsabilidad y la responsabilidad es la de alimentarnos de la palabra y crecer. Nos ha comparado también con piedras vivas, con la responsabilidad de tener comunión unos con otros. Esas piedras vivas están todas unidas y sujetas por la piedra angular que es Cristo. Y también podríamos decir que Cristo es como nuestro cemento, el que nos une, el que nos mantiene unidos, ¿verdad? También Pedro nos ha comparado con sacerdotes santos, con una única responsabilidad de adoración. Y nos ha comparado con pueblo de Dios, con la responsabilidad de dar testimonio y de llegar a otros, de ser ejemplo. Y ahora dice que somos extranjeros y peregrinos.
En Juan 17, 16, hablando Jesús, dice, está refiriéndose a sus discípulos, y dice, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No somos del mundo, somos extranjeros y peregrinos. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo, porque somos ciudadanos del cielo. Hemos sido comprados, como hemos visto, hemos recibido salvación, hemos recibido vida eterna. Ya no pertenecemos a este mundo, sino que pertenecemos al Señor, que es quien nos compró. Y como ciudadanos del cielo debemos de comportarnos como tales. Es decir, somos extranjeros, que dice aquí Pedro, porque somos ciudadanos del cielo, y somos peregrinos, porque estamos aquí de paso, con una misión, y somos siervos, porque hemos sido comprados y ya no nos pertenecemos. ¿A quién pertenecemos? A Dios, ¿verdad? Y somos llamados a hacer su voluntad, a cumplir con sus deseos, a obedecer a quien nos compró, que es el Señor. Recordemos que la palabra siervo se traduce como esclavo en el griego. Es la misma palabra y está dando a entender que nuestro único deseo debe de ser el de agradar a aquel que nos compró, al Señor, a aquel que es nuestro amo, y aunque suene fuerte, aquel que es nuestro propietario, porque le pertenecemos a Él. Un esclavo no cuestiona las órdenes o los mandatos de su amo, como nosotros no debemos de cuestionarlo. ¿Y cuál es la voluntad de Dios que estamos viendo durante todos estos días? Que nos parezcamos a Cristo. Luego en nosotros no se deben ver esos deseos carnales que hay en el final del versículo 11. Seguimos en 1 Pedro 2, 11. En nosotros no se deben de ver esos deseos carnales que batallan contra el alma, sino lo que se debe ver en nosotros es el carácter de Cristo. ¿Cómo? Pues en el 12 lo sigue diciendo, dice, manteniendo vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. La palabra buena, manteniendo buena, en el original se traduce por excelente, entendiéndose que nuestra manera de vivir tiene que ser la mejor que seamos capaces de llevar a cabo. La palabra buena aquí se traduce con poca fuerza, pero realmente en el original lo que está diciendo es que debemos vivir de tal forma que no podamos vivir mejor, que no podamos dar un ejemplo mejor. Viviendo entre los gentiles, dice, repetimos que gentiles se refiere a los no creyentes, dando ese testimonio, como dice el texto, para que en el momento en que sean visitados por el Señor, ese testimonio, al considerar vuestras buenas obras, haga que ellos glorifiquen a Dios. Y sigue el versículo 13, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como superior, aunque nuestra ciudadanía está en el cielo, por causa de Cristo y del testimonio debemos de someternos a toda autoridad humana. La palabra someteos era un término militar que significaba la obediencia a un superior, algo que Dani y Carol conocen. La obediencia al superior, ¿verdad? No se cuestiona. Y esto es lo que quiere decir en este someteos, ¿verdad? Y sigue diciendo, ya a los gobernadores, como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Sigue Pedro insistiendo en la obediencia a las autoridades civiles, y ahí podemos mencionar al rey, al presidente, a los gobernadores, a los jueces, a la policía y a cualquiera que se nos ocurra, cualquier autoridad, por supuesto, salvo cuando
nos estén mandando algo en contra de lo que enseña la palabra de Dios. Bien. Y sigue el 15, ¿por qué? Dice, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Esta es la intención del sometimiento a la autoridad, que debemos de dar testimonio, como veíamos antes, un testimonio excelente, y no demos pie a que hablen de nosotros, sino a que callen, como dice el texto, hagáis callar la ignorancia. Es decir, que no tengan nada malo que decir de nosotros y por el contrario, que nuestro testimonio sirva para que se acerquen a Dios. La gente necesita acercarse a Dios y a veces nuestro testimonio impide que la gente se acerque a Dios. Santiago 4:8 dice, acercaos a Dios y Dios se acercará a vosotros. El primer paso lo tenemos que dar nosotros, el primer paso lo tiene que dar la gente, pero a veces nuestro testimonio impide que la gente se acerque a Dios y es por eso que está diciendo que nadie pueda decir nada de vosotros, para que cuando se os juzgue no tengan ningún motivo para decir, no, yo no me acerco a Dios porque este es así o este es de esta otra manera, ¿verdad? Tenemos que tener un testimonio absolutamente excelente para que la gente se pueda acercar a Dios. Dice el 16, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Como hemos dicho muchas veces, nuestra libertad es para obedecer. Suena esto un poco raro, pero la libertad que tenemos es para obedecer, no para hacer lo que nos da la gana. Libremente hemos entregado nuestras vidas al Señor y ahora ya no nos pertenecemos, sino que pertenecemos al Señor, que es nuestro dueño, y a lo que debemos de dedicarnos siempre es a hacer su voluntad, a dar testimonio. Y dentro de ese testimonio excelente, Pedro concluye con un párrafo que lo podría resumir todo. Es una simple frase y profunda a la vez, que como digo está a modo de conclusión o de resumen, que es el versículo 17, dice, honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Con esto, tan sencillo, cumplimos todo lo que se nos ha explicado antes. Honrar nos habla de tener en alta estima a los demás, ya sea a los hermanos, que son la Iglesia, ya sea a las autoridades y, por supuesto, a Dios, ¿verdad? Entonces, para acabar, recordando lo visto, Pedro nos enseña con 6 metáforas cómo debe de ser un discípulo. Primero dice que como bebés recién nacidos somos llamados a crecer, somos llamados a alimentarnos. Nuestro alimento es la palabra de Dios. Como bebés recién nacidos somos llamados a crecer. Como piedras vivas somos llamados a la comunión, a tener comunión unos con otros, a estar todos unidos en Cristo. Como sacerdotes santos somos llamados a la adoración a Dios. No se entiende ningún sacerdote que no adore a Dios, ¿verdad? Como sacerdotes santos somos llamados a la adoración. Como pueblo de Dios somos llamados al testimonio, a ser testimonio, no a dar testimonio, a ser testimonio con nuestros actos. Como extranjeros y peregrinos somos llamados a la santidad, también a dar ejemplo, ¿verdad? Y como siervos de Dios somos llamados a ser buenos ciudadanos. Todo esto son los ejemplos con los que Pedro ha tratado de llegar a los oyentes o a los receptores de su carta para entender lo que es ser piedras vivas, para entender lo que es ser testimonio, para entender lo que es un discípulo, para entender lo que es copiar a Cristo. Porque todo esto forma parte del carácter de Cristo, de cómo debemos de crecer, de cómo debemos de madurar. Y si nos paramos a meditar en ello y recordamos de nuevo la forma en que crecía Jesús, que está reflejada en Lucas 2:52 y que dice, Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Vamos a ver que cada uno de estos aspectos del crecimiento de Jesús están incluidos
aquí, están incluidos en estos ejemplos que de forma gráfica y muy ilustrativa Pedro ha transmitido a los receptores de su carta. Familia, seguimos caminando hacia la madurez. Nuestra meta es el parecernos cada día más a Cristo y tenemos que poner toda la carne en el asador para que esto sea así. Cada uno sabemos lo que tenemos que hacer, cada uno sabemos lo que necesitamos cambiar, cada uno sabemos los pasos que tenemos que dar para cada día parecernos más a Cristo, y queda en la responsabilidad de cada uno el que lo hagamos. Como digo y repito, la voluntad de Dios es que cada día nos parezcamos más a Jesús. Que el Señor os bendiga y vamos a tener una oración. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra, gracias por estos ejemplos en la carta de Pedro, Señor. Perdónanos, Dios mío, por las veces que tratamos de hacer nuestra voluntad antes que la tuya, por las veces que nos olvidamos de que ya no nos pertenecemos, de que te pertenecemos a ti, de que debemos de vivir tratando de hacer tu voluntad en todo momento y exclusivamente tu voluntad, Señor. Perdónanos por no dar ese testimonio excelente que tú quieres que demos, Señor. Señor, incomódanos cada día por tu Espíritu Santo, en cada momento, en cada situación que vivamos, para que en todo momento estemos recordando quiénes somos, que somos hijos de Dios y que debemos de vivir como tales, que debemos de reflejar a Cristo y que debemos de morir cada día nosotros mismos y vivir para Él. A veces es complicado, Señor, pero te damos permiso para que intervengas en nuestras vidas y nos ayudes a lograrlo, Señor. Gracias porque hasta aquí nos has ayudado, Señor, y gracias porque sabemos que lo vas a seguir haciendo. Queremos seguir creciendo contigo y en ti, y por eso ponemos nuestras vidas en tus manos, agradeciéndotelo todo lo que nos sucede. Gracias, Dios mío, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Y ahora os invito a quien pueda ponerse de pie, os invito a poner de pie y vamos ahora a cantar una alabanza, y mientras cantamos la alabanza, pues vamos a pasar al servicio de las diezmos y ofrendas, amén. Y vamos a darlo como siempre digo, con alegría, porque además todo cuanto tenemos es del Señor, el Señor nos lo da y damos un poquito de lo que Él nos da. Y vamos a darlo con alegría, con gozo. Y cuando vengamos aquí, cuando demos el diezmo, la ofrenda, lo que tengamos que dar, agradezcámosles al Señor una cosa que nos haya bendecido en esta semana, que seguro que el Señor nos ha bendecido en esta semana, no una, muchísimas veces, amén. Así que vamos a pasar adelante y vamos a depositar nuestros diezmos y nuestras ofrendas, amén. Aleluya. Santo eres tú, Jesús. Gloria a tu nombre. Quiero más de ti. Así es. Gracias, Jesús. Y habitar en tu presencia.
presencia. Dile que quieres menguar. Para que crezcas tú y cada día ser más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Dile al Señor, yo quiero menguar para que crezcas tú, porque si no menguamos, el Señor no puede crecer en nuestra vida. Amén. Vamos a decirle que yo quiero más de ti y que crezcas tú en mí. Aleluya. Quiero más de ti Aleluya. y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú y cada día ser más como tú. Yo quiero más de ti Díselo al Señor que queremos más de Él. Aleluya. y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú y cada día ser más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Amén. Así es, Jesús. Amém, Jesus. Permanecemos em mesmo espírito, amém? E que o Senhor venga a ser mais grande a cada dia em nossas vidas, em nossos corações. E que manhã bendecida, que palavra mais que nos alimenta, verdade? Porque nos llena de alegria, de paz, de esperança, saber que temos Padre, que temos Deus de detalhes, que nos cuida com tanto carinho, mesmo sem merecer. Amém? Agora vamos cantar também com muita alegria. Amém? Palmas para nos despedir. Amén, aleluya. Santo eres tú, Jesús. Amén.
todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro. Quiero ser en tus manos, ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro. Quiero ser en tus manos, de gloria en gloria te veo, Dios, de gloria en gloria, transformado soy por tu espíritu. Aleluya. Oh, oh, oh. Santo eres tú. Oh, oh, oh. Quiero ser tu luz brillando en mí, a través de mi ser. Quiero escuchar al pueblo. Aleluya. Que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, La esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro. Quiero ser en tus manos, ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro. Quiero ser en tus manos, de gloria en gloria te veo, Dios, de gloria en gloria, transformado soy por tu espíritu. Oh, oh, oh. Aleluya. Oh, oh, oh. Gloria a tu nombre, Jesús. Oh, oh, oh. Aleluya, santo. De gloria en gloria te veo, Dios, de gloria en gloria, transformado soy por tu espíritu. Otra vez, aleluya, santo. Aleluya. De gloria en gloria te veo, Dios, de gloria en gloria, transformado soy por tu espíritu. Aleluya. Un aplauso fuerte para el Señor. Amén, amén, aleluya. Luisa, ¿querías decir algo tú? Amén, Luisa quiere decir algo. Amén. Ay, decir que ayer tuvimos nuestra reunión de mujeres, la primera desde la pandemia. Amén. Y bueno, fue muy bendecida, una palabra muy bonita, muy edificante. Y también hubo muchos regalos, hubo merienda y lo pasamos muy bien. ¿Qué quiero decir? Que os animéis y la que no haya venido, que venga. Amén. Porque lo importante es eso, lo hacemos para estar juntas y conocernos cada día más y estar en comunión. Amén. Aleluya. El mes que viene ya os avisamos. Amén. Gracias. Puedo dar fe de ello porque estuve ayer y fue de mucha bendición y de refrigerio porque hemos compartido no solo el alimento espiritual, sino el compañerismo. ¿Me entendéis bien, no? Con la mascarilla, ¿vale? ¿No se oye? El compañerismo y hemos pasado realmente muy bien. Reitero la invitación para la próxima reunión que tengamos. Yo quiero presentarme para los que no me conocen. A Walter lo conocí hoy y me dijo, es que yo no sabía que eras tú la que lleva la carpeta azul. Y voy a explicar un poquito qué es esto.
esto es un ministerio más dentro de la iglesia. Yo digo, a lo mejor es un ministerio muy pequeñito, pero es lo que recaudamos para la limpieza y para el mantenimiento del templo. A lo mejor muchos van a decir, pero eso no es un ministerio. Para mí sí lo es, porque yo pienso que cada cosa que hacemos para honrar al Señor es un ministerio. Si tú te quedas en la puerta a saludar a los hermanos que llegan, ese es un ministerio. Y muy bonito, porque nos hace sentir que nos reciben como en una casa. ¿A que sí? Y si pones las sillas bien alineadas, es también un ministerio, porque da armonía, da belleza al lugar. Entonces, mi nombre es Luisa, para los que no me conocen, y cuando me veis por ahí con la carpetita es que voy voy completando la lista para que podamos afrontar todo lo que genera tener limpio, así brillante y armonioso nuestro templo. Muchísimas gracias por este breve tiempo. El Señor les bendiga ricamente. Amén. Así que ya la conocéis y ya finaliza el mes y eso quiere decir que ya tenemos que colaborar, ¿vale? Colaborar con lo del templo, la limpieza y el mantenimiento, ¿vale? Entonces, ya nos despedimos, también nos despedimos por los que están viéndonos por internet, que al principio no los he saludado, muy mal por mí, a veces se me va un poco la cabeza, pero gracias por estar aquí, especialmente a Bobó y a Gilson, que están ahí pendientes, siempre nos ven, y los demás, así que muchas gracias por estar ahí y nos vemos el domingo que viene a las 11:30. Amén. Así que los que no vea, pues hasta el domingo que viene, y los que vea entre semana, pues gloria a Dios. Amén. Así que hasta la semana que viene y los demás hasta que los vea.